Soy Pepe Hernández, entrenador de baloncesto, que sé siempre, pero no seleccionador, que sé es, en este caso sois ex seleccionador de baloncesto de la selección española, pero sigo siendo entrenador de baloncesto aunque no entrene directamente a ningún equipo, ¿no? Eso es la verdad, es que así es como me siento. Bueno, yo creo que fue clave el entrar en el Ramiro de Maeztu. El Ramiro de Maeztu, no sé si lo conocéis o no, pero es un sitio donde entras y ves una plantación de canastas de baloncesto en la que yo no había visto nunca. Yo provengo de un barrio de Madrid que se llama Canillejas, donde teníamos nuestros descampados, donde no había instalaciones deportivas, y cuando mi padre me lleva a los 7 años al Ramiro de Maeztu me encuentro con una plantación de canastas que no sé para qué se usan, pero quedó claro que en el Ramiro se jugaba el baloncesto. Y entonces, bueno, a partir de ese momento pues empecé a jugar. Después, cuando me di cuenta de que no iba a ser muy bueno como jugador y que tenía muchos compañeros que iban a llegar muy probablemente antes que yo al primer equipo, que es lo que todos los chavales del Ramiro soñábamos, con llegar al primer equipo, pues pensé que era un buen sitio donde estar el baloncesto y me dediqué a entrenar. Y me dediqué a entrenar a los 15 años. Seguí jugando un par de años más, pero sabía ya que era por otra motivación, no la motivación de llegar, de estar en el primer equipo y de esos sueños que tienes cuando tienes 8, 9, 10 años, ¿no? Sí, a mí me parece que es más difícil, pero tiene otras cuestiones, ¿no? Cuando un jugador se dedica a entrenar, ha perdido un momento muy importante de su vida porque está siendo jugador, no está entrenando. Nosotros algunos hemos empezado a los 15 años y hemos adquirido una experiencia, pero no tenemos la experiencia de los jugadores. Por eso yo, toda mi vida ha sido una obsesión de escuchar a los jugadores, saber cómo pensaban ellos, saber cómo sentían ellos. Ellos en el fondo son los que van a hacer la defensa, los que van a hacer el ataque, los que van a sufrir un bloqueo, lo que duele un bloqueo, y entonces ellos procuraba escucharles siempre para aprender mucho de ellos. Y quizá esa ha sido una de las claves de las que me siento más orgulloso, ¿no? Haber escuchado mucho a los jugadores, como no he tenido la experiencia competitiva que ellos han tenido, y sí la he ido consiguiendo para competir, no solamente en el baloncesto de formación, donde he estado muchos años, sino también en el baloncesto de competición, pues tenía que saber cómo sentían ellos. Y no he perdido esa idea de escuchar constantemente al jugador para aprender de ellos. He mencionado el Ramiro y no había mencionado estudiantes, pero es que Ramiro y estudiantes para mí es una misma cosa. Es un lugar donde no solamente te enseñan latín, griego, filosofía, el Ramiro en este caso, sino que también aprendes baloncesto. Y el baloncesto ha sido una asignatura muy importante. No digo que más importante que las otras que yo he estudiado académicamente, pero también muy importante porque es una forma también de ver las cosas, de competir. En el Estudiantes y en el Ramiro decimos que formamos y que se forman personas antes que jugadores. Y es cierto que eso también ha sido un leitmotiv también muy importante en mi forma de actuar, en mi forma de ser. Incluso aprendiendo de muchos profesores que he tenido en el Ramiro, que no nos dábamos cuenta cuando teníamos 15 y 16 años porque éramos unos absolutos gamberros, y en ese momento no te fijas nada, pero luego te das cuenta de lo que han servido, lo que te han ayudado, lo que te han enseñado esos profesores. Es más, todavía yo puedo recordar a un profesor que para mí me ha servido también en mi carrera como entrenador, por su forma de actuar, por su forma de ser, y con el que nunca he aprobado un examen. Y es el profesor que más he querido, sin ninguna duda, sin haber aprobado nunca ningún examen, ¿no? Luego, afortunadamente, lo aprobé con otro profesor en un curso posterior. Pero claro, es algo para mí siempre llamativo. Dice, ¿cómo es el mejor profesor que yo he tenido? Y nunca aprobé con él por mucho esfuerzo que yo tenía, ¿no? Entonces, él nos decía eso, que teníamos que esforzarnos mucho más por encima incluso de lo que creíamos que podíamos demostrar para ser mejores, ¿no? Eso yo creo que también me ha indicado un camino para seguir también con algunos jugadores profesionales. Hay muchos, pero fíjate, no están relacionados solamente con la clasificación. Ha habido momentos que sí han sido muy importantes en clasificación, porque hemos sido subcampeones, porque hemos quedado campeones. Yo he estado 6 años de entrenador ayudante y quedamos campeones de Copa en una ocasión, en el 92. Estuvimos en una Final Four también en el 92, pero luego como primer entrenador, que he estado otros 12 años más, sí hemos tenido también algunas clasificaciones buenas, como un subcampeonato de liga, siendo pues a lo mejor el 8º presupuesto de la liga. El ser subcampeón de liga es algo que merece un crédito, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Pero eso está más relacionado con la competición. Para mí, el que en 11 años
hayan debutado 22 jugadores o hayamos subido 22 jugadores de la cantera, para mí eso es un hito también muy importante, que quizá haya pasado un poco desapercibido, pero no pasa desapercibido para algunos entrenadores de fuera que dicen ¿cómo es posible? Me lo decía Pesic, que ni siquiera en Yugoslavia habían puesto en un equipo 22 jugadores en ese tiempo de 10 o 11 años, ¿no? Y que realmente era un hito importante. Fíjate, de eso es casi lo que mejor recuerdo, porque hemos dado muchas oportunidades a muchos jugadores que han vivido en baloncesto, han estado en alta competición, han llegado a selección nacional, también pasando por la cantera del Estudiantes, que también ha sido realmente importante, ¿no? Actualmente, tanto del Estudiantes como el Juventud son las dos canteras más importantes y que suman el mayor número de jugadores en la selección nacional, todavía ahora, ¿no? Aunque sean canteras que en un momento determinado han pasado por apuros, tanto como la del Estudiantes como la del Juventud han pasado determinados apuros, pero afortunadamente siguen produciendo jugadores muy interesantes también para la selección nacional. Bueno, fueron 2 años, pero fueron 2 años magníficos. La verdad es que siempre pienso en las extraordinarias relaciones que entablamos, tanto con el equipo técnico como los jugadores. Es una generación espectacular la que me tocó dirigir. Creo sinceramente que hicimos las cosas muy bien, pero en el sentido no de competir y de ganar y de conseguir una medalla de oro y una de plata en el europeo del año siguiente, sino en cómo nos intentábamos preparar y sobre todo cómo, aunque suene un poco raro, ¿qué resultó de aquello? Porque resulta de aquello que a lo mejor la selección había tenido unos años muy buenos, había sido competitiva, en algún momento había sido medalla de plata en un campeonato de Europa, pero nunca en un campeonato del mundo había llegado a semifinales, nunca había conseguido pues, un premio, ¿no? tan importante como un campeonato del mundo como el que conseguimos en Saitama, en Japón. Pero ¿qué ocurrió? Que yo creo que también fue un cambio de etapa. Fue un cambio donde la selección nacional se dio cuenta de que podía, de que sabía cómo, de cuál era el camino y que el camino en principio era la muy buena preparación y por supuesto el compromiso de los jugadores, la forma de actuar de los jugadores también en el aspecto de transmisión de valores, porque una medalla de oro, voy a hacer este tipo de valoración, una medalla de oro te sirve para llegar a mucha más gente. Pero si no tienes nada más que decir, se queda un poco desalmado, ¿no? Pero cuando transmites una serie de valores que están en el deporte, que están en los jugadores, que están en el mismo deporte que estás practicando, creo que es mucho más importante. A mí me llamaba mucho la atención, bien, de alguna manera cuando me decían que bien lo habíamos hecho deportivamente, que bien hemos competido, pero cuando venía alguien que no tenía ni idea de baloncesto y que se había acercado al baloncesto por lo que habíamos hecho, o porque qué majos son sus chicos, o porque, oye, qué educados parecen, o qué cantidad de valores nos están transmitiendo para que los que vienen detrás sepan por dónde tienen que ir, eso lo valoro muchísimo más y creo que tuvimos esa oportunidad muy importante de poder hablar de baloncesto en sitios donde nunca antes se había hablado de baloncesto. Para mí eso yo creo que fue un verdadero cambio, pero que también se reflejó en lo que hizo a continuación la selección española, que ha conseguido 4 campeonatos de Europa, un campeonato del mundo más, medallas olímpicas, y realmente las cosas funcionaron y se dieron cuenta en ese momento, no solamente la generación, sino todos los que vinieron después y fueron relevando, de que era posible estar en el primer nivel de competición siempre. Primero la preparación, creo que hicimos, y de lo que me siento más orgulloso es de la preparación, de cómo llegamos a ese Mundial, los días antes, el bagaje táctico que teníamos que expresar y sobre todo cómo nos íbamos a relacionar. Había jugadores que yo conocía en la selección porque los había entrenado, pues el ejemplo de Carlos Jiménez, que 10 años estuvo conmigo en Estudiantes, o Felipe Reyes, que estuvo 6 años conmigo en Estudiantes, o Sergio Rodríguez, que estuvo 1 año y medio. Ellos ya sabían más o menos qué es lo que yo pretendía, pero el resto prácticamente no me conocían, ¿no? Ellos me ayudaron mucho para relacionarme con ellos, pero me ayudó mucho la primera charla que tuve con ellos. La primera charla no hablamos de contraataque, ni de defensa, ni de cuestiones relacionadas con el deporte del baloncesto, sino que hablamos de cómo nos íbamos a relacionar. Y que lo íbamos a basar todo en cuestiones que se irían explicando también por el camino, ¿no? En la misma preparación, como confianza, respeto y generosidad. Y realmente fue muy llamativo, porque con esas normas básicas toda la relación fue buena.
hubo confianza entre nosotros, no la confianza en la capacidad que tienen, sino la confianza en hablar y en determinadas cosas, ¿no? que van a desarrollarse y poder hablar de todo, si es posible, 100% de información. Y también en cuestiones como la generosidad que desarrollaron todos los jugadores para poder conseguir nuestros objetivos. El objetivo nunca era ser un campeón o ser campeones o ganar una competición, sino era vamos a hacer la preparación, vamos a hacerlo bien y la consecuencia sería un éxito, pero no el objetivo, ¿no? Esas son unas cuestiones que también fueron importantes. Mi sorpresa fue cuando acabamos y cuando volvimos a España y los jugadores regresaron a sus localidades, ¿no? En Málaga hicieron una entrevista a un jugador y al delegado del equipo, y en Barcelona creo que fue un jugador más o 2 jugadores en Barcelona. Y cuando les preguntaron esto que me has preguntado, cuál era el secreto del éxito, responden respeto, confianza y generosidad. Y yo creí que no habían escuchado en esa primera charla, ¿no? Fue muy llamativo porque realmente basado en esas normas pequeñas que luego pudimos desarrollar, y la confianza crea confianza, la generosidad se desarrolla y se demuestra todos los días, el gran compromiso que tienen los jugadores, no solamente por hacer las cosas bien en una concentración, en una competición, sino por estar siempre. Hay muchos países que tienen grandes jugadores pero no van a la selección nacional. Nuestros jugadores quieren ir a la selección nacional, y si quieren ir ya no es una cuestión de bueno, voy a perderme el verano que podía estar de vacaciones, no, es una cuestión de que quieren ir porque saben que lo pasan bien, porque van a competir y porque van a conseguir éxitos con sus amigos, compañeros. Hubo un equipo de primera división de los buenos de Madrid que se llamaba Real Madrid, que el año siguiente en la camiseta de sudadera puso equipo, con guiones, ¿no? No, es verdad, en una sección deportiva de un diario como el AS lo pusieron como el titular del deporte que iban a tratar a continuación, ¿no? Ese baloncesto con guiones también. Yo no pretendía hacer ningún eslogan, yo no sabía ni dónde iba. Nos bajaron del avión, habíamos hecho un viaje larguísimo hasta Londres, de Londres a Madrid con una escala, y nos dijeron que nos íbamos a la Plaza de Castilla, que nos estaba esperando gente allí. Fue asombroso la cantidad de gente que nos esperaba en la Plaza de Castilla, y nos subieron a un tablao, a un escenario, y me dieron un micrófono. Y lo primero que quise fue agradecer al baloncesto lo que el baloncesto me había dado, pero sobre todo desear a toda la gente que había ahí y a todos los que nos pudieran escuchar que desearles mucho baloncesto, porque el baloncesto era un buen sitio donde estar, es un buen sitio donde educarse, es un buen sitio donde formarse, es un buen sitio donde se desarrolla la generosidad, hay solidaridad, hay talante, es un buen lugar, un buen hábitat para vivir, un hábitat que es seguro también, que es saludable. Pues esas cosas, siempre pensando en el futuro, porque para mí el deporte es futuro, no es lo que se haya hecho, sino lo que se va a hacer a continuación con lo que hemos hecho. Eso es para mí lo importante, pues yo creo que fue muy significativo. Y algunos pensaron que yo estaba poniendo el baloncesto por delante de otros deportes. No era mi intención en ningún caso. Algunos lo pensaron así. Pero lo que sí quería es eso, desear mucho baloncesto porque es un buen sitio donde estar, simplemente. Como me había ocurrido a mí cuando dejé de jugar y quería seguir entrenando porque creía que era un buen sitio donde estar. No creo. Sí tuve una intención de ser periodista, sí. No era un periodista deportivo, no quería ser un periodista deportivo, quería ser un periodista en una época muy determinada, que era el momento del cambio, de la transición. Yo entré en periodismo en el 75, que fue cuando murió el dictador, y a partir de ahí pensaba que iba a haber posibilidades de hacer otro tipo de periodismo. Entonces, en ese momento sí me gustó mucho la profesión, no me gustó tanto la carrera, me aburrí un poco y la verdad es que poco a poco lo fui dejando, aprobé algunas asignaturas, pero al final en diciembre estaba otra vez en las canchas del Ramiro y casi abandonaba la carrera. Lo intenté unos cuantos años, pero no pudo ser. Bueno, hice algunas cositas, algunos pinitos, trabajé haciendo prácticas en la cadena SER en el año 76, hice algunas otras cositas más, pero bueno, ahí se quedó la cosa, ¿no? Luego ya el baloncesto, tomé la decisión de que, aunque era muy difícil en aquel momento también, tomé la decisión de convertirme en un profesional del baloncesto, aunque todavía no estaba ni en el primer equipo, que es donde se podía ser un poco más profesional, pero bueno, las cosas no me fueron mal en ese sentido.
Sí, sí ha cambiado, pero cambia siempre. Es que es el atractivo del deporte del baloncesto, cambia siempre. Es imposible plantear un equipo de los años 90 y compararlo con un equipo del 2000. Es imposible compararlo del 2020 y compararlo con uno de los años del 2010. Es prácticamente imposible. Pero lo que sí es cierto es que, por supuesto, hay una evolución a mejor siempre, siempre a mejor. Más físico, más velocidad, más atractivo, porque el deporte tiene un atractivo especial. Además, creo que es un deporte televisivo 100%. No solamente por no disfrutes en el campo, pero es que en la televisión da muy bien este deporte. Yo creo que siempre va a ser muy atractivo para mayorías. Pero lo que sí es cierto es que hay cuestiones que van pasando por ciclos. Y los ciclos van y vienen y vuelven. Hay evolución, pero hay determinadas cosas que vuelven, lógicamente. Yo tengo una teoría sobre esa evolución, que en un momento determinado las defensas mejoran al ataque, los ataques tienen que mejorar las defensas, hay defensas que tratan de competir con esos ataques, con unas zonas, hay momentos de moda de zonas y momentos donde el individual tiene que ser cada vez mejor, hay momentos donde los campos tienen que abrirse porque ya físicamente llegamos a todos lados, pero siempre, al final, no perdemos la esencia, ¿eh? Por muchos cambios que haya, no se pierde la esencia de qué es el baloncesto, que es sobre todo tomar decisiones buenas con muchísima velocidad y muy rápidamente, y sobre todo intentar que sean acertadas. Sí, que no se pierda ninguna etapa. Básicamente que no se pierda ninguna etapa. Yo estoy ahora siendo muy crítico, no estoy muy metido en el mundo del baloncesto de alta competición, pero sigo siendo, como creo que soy, un entrenador de formación. Entonces sí que me preocupan, incluso estoy haciendo cosas con chavales jóvenes, a muy pequeña escala y una escala muy humilde, pero me preocupa que los chavales piensen que van a ser ya jugadores de la NBA perdiéndose las etapas intermedias. Y es lo que parece que está ocurriendo. Hay momentos en que tienen actitudes o que tienen gestos técnicos que no son propios de chavales de 14, 15 años, son propios de señores que ya han hecho todo el recorrido. Entonces, si se saltan algunas de las etapas, creo que no están haciendo mucho bien a su formación táctica, su formación técnica. Todos quieren inmediatamente, es también un síntoma de una juventud de este momento, que todos lo quieren todo, pero ya, además, ¿no? Inmediatamente, como si se les fuera a dar inmediatamente, y si no, se enrabietan, porque no se les da inmediatamente, teniendo en cuenta que está muy bien tener una muy buena visión de ti mismo, ¿no? Pero a veces no es realista, ¿no? Entonces, que no se pierdan ninguna etapa, que disfruten del baloncesto en todas las etapas que hay, que el baloncesto es un buen lugar, como he dicho antes, un hábitat bueno, que puede ser para competir o para no competir, puede ser para divertirte o puede ser para disfrutar con los amigos, puede ser para arbitrar, para anotar, para entrenar, para jugar en los patios o para jugar en las ligas municipales, y también para estar en la selección nacional, ¿por qué no? Pero que hay muchos baloncestos, muchos tipos, pero que se está bien en cualquiera de ellos, ¿eh? O sea, que no tengan tampoco prisa, pero sobre todo eso, que no se pierda ninguna etapa, porque en alguna de esas etapas se van a perder alguna asignatura que realmente sea importante, y no solamente para su carrera deportiva, sino para su carrera profesional y personal. Creo que el baloncesto también te educa en esas otras motivaciones. Bueno, me imagino que es todo poco a poco también, ¿no? De momento, pues hay un momento determinado en que vas probando. Soy fumador, no soy un buen fumador porque, bueno, incluso con los habanos no los disfruto de esa manera, sino a veces también los fumo demasiado con tensión. A veces esa tensión me di cuenta de que no la tenía tanta cuando fumaba un buen habano. Con los pitillos a lo mejor era más de cuestiones de nervios y de tensiones, o incluso hasta de situaciones de estrés, aunque no creo que haya sufrido mucho de eso, pero bueno, pero con un habano me relajaba más, y entonces pensé que también era un buen momento para iniciarme en ellos, empezar a conocer cuál es su cultura, empezar a saber un poquito más de ello, y la verdad es que tuve también muy buena gente alrededor que me ayudó a eso, ¿no? Alguien en un momento determinado decidió que yo debía ser uno de los embajadores del habano, y entonces, claro, lo agradecí mucho. Hicimos algunas actividades, conocí más o menos cuál eran las procedencias, etcétera, etcétera, y bueno, hicimos un viaje a Cuba también que fue muy instructivo e interesante para mí también en ese aspecto. A partir de ahí, pues poco a poco ir conociendo marcas, ir conociendo el porqué, ir conociendo el tipo de tabaco, ir conociendo el tipo de
de puros y que se podía fumar y que no, y que debería salir. Lo que, bueno, no es que haya desarrollado un gran gusto, pero bueno, creo que sé un poquito más o menos por dónde ir. Nada más que eso, nada más. Posiblemente sea el verano, últimamente. Antes fumaba quizá un poquito más, ahora estoy fumando menos y mucho más seleccionado, pero sí es cierto que en verano es como si tuviera más tiempo, como si estuviese más relajado, y que en ese aspecto, cuando yo fumaba esos habanos para relajarme más, ahora no necesito esa relajación porque mi vida está bien mucho más tranquila, pero sí es más de disfrutar el momento, de disfrutar una buena velada, una velada un poquito más larga, un buen atardecer o una buena noche. Simplemente eso, ¿no? Pero sobre todo quizá mucho más en verano. A veces con música, a veces con una buena conversación. Me encanta discutir. Algunos lo saben, que me encanta discutir, me encanta debatir. Discutir parece que estamos enfadados y tal, pero bueno, me gusta aportar razonamientos y bueno, también es un buen momento. A veces con un licor, no muchos, porque no me gusta excesivamente, pero un roncito no viene mal de vez en cuando, un tequilita no viene mal de vez en cuando, uno, nada más, pero bien, no soy muy amigo tampoco del alcohol, pero sí me gusta de vez en cuando compartirlos. En compañía, sin duda. Sin duda. Algunos han sido solos y también ha sido placentero, sin ninguna duda, ¿no? Algunas fumadas han sido tranquilas y tal, bien, pero en otras ocasiones sí lo prefiero en compañía. Con alguien que fume o que no fume, exactamente igual. Hay mucha gente a mi alrededor también que tampoco parece que les moleste mucho que estemos fumando y la verdad es que disfruto de todos esos momentos, sin duda, sí. Es difícil. Me gusta Hoyo de Monterrey, me gusta Partagás. ¿Cómo no me va a gustar Cohiba? Estuve en la fábrica de Partagás, entonces, bueno, tuve ocasión también de... Porque también en la fábrica de Partagás se hacían cohibas. En Cohiba, en la casa, también había, pero bueno, la verdad es que disfruté de esos momentos mucho y bueno, la verdad es que disfruté de un momento especial, para mí fue muy especial. Estar con Alejandro Robaina en su casa, enfrente de la plantación, y que nos invitara a un roncito y a uno de sus habanos, la verdad es que fue maravilloso. Su momento tiene cada uno, sí. Hay veces que me apetece algún cepo un poquito más grueso y a veces, pues a lo mejor, si o hay más prisa o no tengo tanto tiempo, pues algún cepo un poquito más fino, sí. Este que te he mencionado. Probablemente no olvidaré nunca el que estuvimos fumando con Alejandro Robaina. Era un momento muy especial, era ya muy mayor, pero nos contó algunas cosas muy interesantes de su producción, de su plantación y de sus viajes también en algunos momentos, ¿no? Y la verdad es que para mí fue bonito, fue importante, sí. Y además fue un viaje muy llamativo, ¿no? Todo, ¿no? Porque primero he estado otras 2 veces en Cuba, que no estaba relacionado con los habanos, y es un sitio que me gusta especialmente, ¿no? Es algo muy interesante en todos los sentidos, en el sentido de naturaleza, en el sentido de paisanos y paisanaje, y realmente lo disfruté en cada momento, sí. Sí, no soy tan experto como para responderte a esta pregunta, pero sí es cierto que hay algunos que están bien inventados, ¿eh? Algunos no me cabe duda que están muy bien inventados. Y para mí es más importante, o sea, buenos hay muchísimos, ricos, riquísimos, pero es muy importante madriarlos bien con ese momento, con esa conversación, con ese licor o con esa música o con esa charla o con esa compañía que necesitas, ¿no? Yo creo que eso es mucho más importante que como sea. Afortunadamente también vi cómo los hacían, ¿no? Porque claro, como estuvimos en la fábrica Partagás, aprovecho para contártelo, tuve la ocasión de dirigirme a los trabajadores, a los torcedores, y realmente pues, estuve charlando con ellos o hablando y contándoles la historia del Mundial, que a algunos les interesaría y a otros no, pero la verdad es que tuve la ocasión, ¿no?, de dirigirme a ellos también en una tradición importante como es el contar historias, ¿no?, en las fábricas. Realmente lo disfruté mucho, pero ya te digo, sí,
a lo mejor no me inventaré ningún tipo de habano, pero sí me inventaré siempre recordar esos momentos importantes.